Bueno, en el caso de la producción de biomasa, este, para este fotobioreactor, eh, que colaboramos con el hoy doctor Abraham Jiménez González, que fue estudiante de doctorado, y con el colega del Instituto Tecnológico de Mazatlán, el doctor Miguel Ángel Franco Nava, y con el Tecnológico de Mazatlán y con el CIE, que es un centro de investigación con CONACYT, donde hemos coadministrado recursos, ¿no? El CENIDET a través de proyectos TECNM fortaleció el diseño, la creación, parte de la instrumentación de fotobioreactor, y allá nos ayudaron también con la parte de la instrumentación y con algunos otros elementos para la producción del biotanque. Y sobre todo, fíjense que en este caso nosotros producimos una biomasa que es una alga, y esta alga se llama Nanocloropsis oculata, y es una alga que generalmente es muy propio el clima de Mazatlán para su producción. Entonces fue parte también de los intereses de poderlo realizar. Y bueno, reconocer que también en este caso el inicio contribuyó mucho, que Abraham Jiménez González eran oriundo de Mazatlán y aparte egresado del TEC de Mazatlán. Este fotobioreactor tuvimos que hacer un modelo térmico y un modelo químico basados en balances. Se identificaron los parámetros del modelo del fotobioreactor. Eso fue una de las cosas más interesantes en este reto científico para poder validar en forma experimental el fotobioreactor, ¿sí? Y lo hicimos en un proceso semi-batch, es decir, no dejábamos, aunque alimentábamos, había una cierta producción de biomasa y se volvía a generar biomasa. Entonces, y al final se intentó hacer un control óptimo en lazo abierto para optimizar el proceso, lo cual es muy complicado en el aspecto de que había condiciones como un aire acondicionado y todo esto, entonces donde el término optimización pudiera ser o comprometer, pero lo que sí podíamos decir es que queríamos mejorar o eficientizar la producción de la biomasa. Entonces, para ello, pues tuvimos un diagrama del proceso donde se obtuvieron las estructuras del modelo continuo a partir de modelos de caja gris de parámetros desconocidos, la discretización del modelo, la representación alternativa de espacio de estados, la estimación de parámetros, ¿sí? Y por otro lado, tuvimos que hacer experimentos para la generación de datos, remoción de ruido, y todo esto compararlo para poder obtener el modelo de caja gris de representación del sistema. Todo este proceso, muy interesante, pues se llevó a cabo en el tecnológico de Mazatlán durante el tiempo que estuvo Abraham. Y este es un diagrama de lo que es el fotobioreactor. Si al rato nos da el tiempo, les pasaré un video donde podemos ver una dimensión más del fotobioreactor, ¿sí? Donde podemos ver que tiene el soplador, la intensidad de la lámpara, las entradas consideradas para la identificación, las salidas para la identificación, sensor de temperatura, de la cámara de la lámpara, sensor de la temperatura. Entonces, tenemos un proceso que es el fotobioreactor, tenemos la identificación, tenemos un modelo o candidatos, y a partir de esto se diseñan estimadores de estados con el propósito de hacer diagnóstico de fallas en la detección y localización de fallas. Y también se hizo un control en lazo abierto para este tema. Una evolución de este trabajo fue hace un semestre, se graduó el maestro en ciencias Alexis Alonso Bastida, también en colaboración con el doctor Miguel Franco, en donde hicimos el modelado dinámico de temperatura de un fotobioreactor, en donde incluimos un intercambiador de calor que en este modelo no lo tenía. En donde aquí ya nos fuimos al lazo cerrado de control y donde aprovechamos las cualidades
de lo que habíamos dicho, del subsistema térmico, del subsistema bioquímico. Hicimos un balance de energía para obtener la temperatura de la cámara interna, del medio de cultivo, de la temperatura de salida del intercambiador y, por otro lado, en el subsistema bioquímico, la concentración celular. Aquí podemos ver la validación de del desarrollo de técnicas de control basado en control térmico del sistema. Se encuentra en la maximización de la producción de la biomasa microalgal con respecto a las características del sistema. Y aquí vemos esto de cómo hacer más eficiente en base en la temperatura y en la concentración celular para poder obtener la mayor cantidad de microalga y la calidad de la microalga, porque la calidad de la microalga permite aplicaciones diferentes. Entonces, nos llevó a esquemas de control, donde propusimos unos primeros esquemas de control de lazo cerrado para eficientizar esto, como vemos aquí, con un control micro MPC y con un PID para comparar los resultados, en donde manipulamos la resistencia y el enfriador para el fotobioreactor, ¿sí? Como los actuadores necesarios para llevar a las temperaturas. Cabe señalar que en este primer esfuerzo que se hizo, no lo tenemos en simulación. Una de las líneas es seguir en esto y obviamente irnos al control multivariable u otras técnicas de control que nos pudieran ayudar. Y el otro tema es el diagnóstico de falla, porque ¿qué pasa si hay fallas en estos sensores o en algunos de los actuadores? Aunque no haya redundancia material por el momento, se estima que pudiera haber, o a lo mejor pudiera haber una reconfiguración. Entonces, son técnicas exploratorias de control que todavía son viables y donde nosotros, a pesar de ser un proceso semi-batch o semicontinuo, estamos en la línea o en la frontera del conocimiento que nos quiere llevar al diagrama, a llevar esta técnica a controles de fotobioreactores continuos. Fíjense, esa es nuestra expectativa de investigación, y en este trabajo en particular, bueno, tenemos el área de diagnóstico, la cual a lo mejor no como una tesis de maestría, pero sí como una investigación para producción. Actualmente, este trabajo generó ya ha generado 2 o 3 artículos de congreso, 2 de revista y uno más de revista que está evaluándose, lo cual ha permitido a los estudiantes desarrollarse. El joven Alexis ahorita es estudiante de doctorado, y aunque no continúe en la misma línea de investigación, en el TEC de Mazatlán hemos abierto otro tema para el diseño y modelado de fotobioreactores continuos. Bueno, uno de los trabajos más antiguos que se iniciaron fue una colaboración que viene desde el proceso de formación del doctor Albino Martínez Ibaja, donde lo dirigió